Hola, bienvenidos a su podcast Conexión de Ideas. Hoy vamos a hablar de las mujeres en el emprendimiento. En este espacio hablaremos de un poco el cambio de mentalidad, cómo hacer ese cambio de switch o de paradigma, como se le llama. También vamos a hablar del término empoderamiento de la mujer, aunque es un poco anglosajón, pero también se usa más en el mundo. Es un término que, sobre todo, entenderlo más en el lado del ambiente empresarial, el mundo digital apoyando a la emprendedora y también adaptación con el cambio tecnológico, cómo adaptarse. Me acompaña desde Madrid, España, Idma Varas. Bienvenida, Idma. Me da mucho gusto que estés en este espacio. Si te presentas para que te conozca la audiencia. Claro que sí, muchísimas gracias, Cuco. Bueno, un placer poder estar aquí compartiendo y, como no, hablando de un tema tan interesante como es el empoderamiento de la mujer, ¿no? Hoy en día que hay tantas mujeres, ¿verdad?, que están queriendo emprender o están en pleno emprendimiento. Bueno, mi nombre es Inma Varas, como bien has dicho, os hablo desde Madrid, España. Y bueno, aunque yo soy química de profesión, desde hace más de 7 años ya vengo entrenando a personas para que optimicen no solamente su bienestar, sino que también entreno equipos de trabajo para que también hagan lo mismo, ¿no? Y bueno, yo también vengo del mundo de la empleada, pero bueno, ahora te contaré más en detalle. Sí, está haciendo frío por allá por Madrid. Bueno, bastante. Ahora estamos en esta época de invierno, Tierra, mucho. pero sí, ya deseando que llegue la primavera también. Muy bien. Sí. Tú ese que acabas de decir, esa experiencia de empleada a un cambio, ¿cómo hiciste ese cambio de paradigma? Porque siempre hay como ese miedo, nos pasa, ¿no? Somos empleados y vivimos siempre en las empresas, lo digo y no nada más como hombres, sino también, bueno, hablamos de las mujeres, pero lo digo en lo personal, también pasa que estás en una empresa, tienes una zona de confort, sigues ahí y luego quieres dar el paso a ser independiente. ¿Cómo le hiciste ese cambio de paradigma? O sea, sí da miedo, ¿no? Estar en esa zona de confort y luego brincarle y luego ver que no hay un sueldo, no hay una quincena, no hay una semana o no hay un pago y tienes que andar buscando. ¿Cómo lo hiciste, Inma? Y platícanos un poco esa experiencia. Pues totalmente, y además mi experiencia fue realmente profunda porque no solamente a lo mejor el miedo hoy en día a emprender, ¿no? Y sobre todo con todo lo que está ocurriendo, que el emprendimiento a veces como que nos da un poco de vértigo, ¿no? Sino que además en mi casa ya se había vivido en casa familiar, mis padres habían sido siempre emprendedores. Lo que ocurre es que, claro, yo había vivido lo que era un empleo, un negocio tradicional, ¿no? Donde vienen esos subes, esos bajas, ¿verdad? Y fíjate, te digo más, o sea, algo así puntual por lo que yo no tenía un recuerdo, un anclaje positivo, era porque yo cuando tenía 9 años me tuve que cambiar de ciudad, nos tuvimos que cambiar de ciudad precisamente porque, claro, vinieron la crisis económica a nivel mundial, pero sobre todo en España en el año sobre el 2000, no, perdón, un poquito antes. En el año 1992-93 Ujú. y claro, para mí eso fue un anclaje que no entendía en ese momento tampoco, pero que no, como que no lo tenía demasiado bien visto. Pero lo que ocurre es que yo ya estaba desde empleada y desde que estaba estudiando en el instituto. O sea, que yo ya tenía unos 16 años, ya estaba trabajando en mis fines de semana, los Sí. veranos. También en la universidad, también estaba trabajando a la par que me estaba sacando la carrera, incluso el posgrado. Lo que pasa que tuve que tomar una gran decisión porque cuando yo me puse a trabajar como empleada, aunque no fuera tampoco de lo mío como profesional, ya Ujú. vi, le ahí, no sé si se dice allí igual, pero le vi las orejas al lobo. Absolutamente, le vi las orejas al lobo porque como empleada empecé a ver cosas que no me gustaron nada, como por Ok. ejemplo las limitaciones. Cuando dices al lobo, las orejas al lobo, ¿a qué te refieres?
Me refiero que realmente me empecé a dar cuenta de lo que significaba ser un empleo, ser un Ah, empleado. sí, sí, No era todo aquello que me habían pintado de bonito, no aquello que te cuentan, aquel cuento que te cuentan de estudia una buena carrera o fórmate para luego tener ese empleo fijo y bueno, ujú, tu vida va a ser increíble, ¿no? Vas a tener ese cuento de príncipes y princesas que muchas veces nos cuentan y que luego no es así, no solamente no es así, sino que a día de hoy de verdad que cada vez es menos así, ¿no? sí, de hecho, Entonces, hay una por ahí, dice, ¿no? Es como una costumbre. Lo dicen nuestros padres o los amigos o así. Estudia para que tengas un buen trabajo, ¿no? Es como total, un pensamiento que se trae. Y bueno, a lo mejor sí ha funcionado. Yo no digo que no existan empleados, ¿no? Es un mundo de empleos o de empresas donde hay empleos igual, pero también eso de tener como la mentalidad o buscar eso, luego se vuelve frustrante cuando no lo logras, ¿no? Bien lo dijiste, total, ¿no? O sea, totalmente. terminas una carrera y llegas a donde ahora los chicos, me doy cuenta, yo tengo alumnos que terminan su carrera y hasta hacen, luego veo los memes porque pues lo que encuentran son becas, o sea, están terminando una carrera y les pagan una beca, casi como un becario, entonces pues eso no es como el sueño, no es como la idea, ¿no? No te alcanza para nada. Entonces, la idea también es, pues sí, a lo mejor prepararse, pero también hay otras habilidades, hay creatividad y hay otras cosas para llegar a eso. Muy bien. La toma de decisiones como emprendedor, cuando haces ese cambio, esa toma de decisiones como emprendedora, ¿cómo fue tu experiencia ahí? ¿Nos puedes platicar un poco? Claro, yo creo que fue justamente ahí donde dije, donde empecé realmente a ver como empleada, durante ya esos empleos típicos, ¿no? Que estamos pues para sacarnos ese sueldito, ese ingreso, ¿no? Mientras estudiamos o incluso ya después. Yo tenía muchos sueños y muchas esperanzas y muchos proyectos en mi mente, pero cuando realmente los quise llevar a cabo, veía limitaciones por todas partes, veía que realmente donde estaba trabajando no querían que yo creciera por encima de lo que no quería no había esa expansión, abundancia que en mi cabeza sí que existía. Entonces de repente vi las limitaciones verdaderas como empleado en el mundo real. Y entonces realmente vi que ahí mis sueños no se iban a poder cumplir. Si Ujú. de verdad quería trabajar por y para mis sueños y no para los sueños de otro. Entonces ahí veía que tenía que hacerlo por mí, para mí, que nadie iba a venir a decirme lo que tenía que hacer, y entendí que mi mente debía de cambiar, ¿no? Es decir, que yo tenía que cambiar. Ahí cuando hablas es el cambio de mentalidad, ahí un poco ayúdanos para que quien nos escuche también entienda digamos, esas características, esos elementos, ¿no? Cambio de mentalidad de empleado a emprendedor, qué hacer, cuáles son los propósitos y la visión. Totalmente. Ese propósito, esa visión, como dices, ¿verdad? Porque al final, cuando tomamos la decisión, normalmente nos llega pues como estamos. Y claro, con nuestras creencias, con nuestras limitaciones, con nuestros miedos. Ujú, Y lo primero era, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Qué estilo de vida yo quiero? Y sobre todo, no solamente el por qué y el para qué y qué visión tenía, sino cómo lo iba yo a conseguir eso, ¿verdad? Y bueno, en mi caso sí que como que me llegó un poco de forma paralela. De hecho, ya me había llegado antes una oportunidad de emprender y posteriormente en ese momento ya lo llevé a cabo. ujú. Pero siempre hoy en día como que hay muchas alternativas a la hora de aprender. Creo que es algo que está en continuo auge, pero sí que es importante para mí ese punto de cómo me veo de aquí a 5 años, con quién quiero vivir, cómo quiero vivir, qué estilo de vida quiero tener y qué economía, porque al final queramos o no, al hablar abiertamente de la economía, ¿no? Del dinero como algo abundante, es importantísimo porque realmente nos da la perspectiva de que podemos lograr todo lo que queramos y sin miedo a ello, ¿no? Sin esos apegos normalmente o esos anclajes emocionales que nos hacen limitarnos de que si somos merecedores o si yo lo voy a poder lograr, ¿no? Entonces, para mí un punto de partida, Cuco, fue empezar a trabajar en mis creencias. Ese fue Ujú. el punto de partida para mí. O sea, es trabajar con uno mismo, ¿no? Entonces aquí hablaríamos del desarrollo personal, o sea, no es, creo que ahí está la clave. Sí, hay varias referencias sobre todo de libros o referencias de finanzas personales que son de muchos, algunos han sido, ¿cómo se llama? Mentores de millonarios e incluso algunos se han hecho millonarios. También vamos
a decirlo así, con la venta de sus libros, sobre todo de este lado de América del Norte. Ha habido casos, no sé qué tanto en España, pero sí hay una buena referencia y sí dicen ciertos elementos que a lo mejor no tienen como prueba científica, porque ya sabes, ¿no? El método científico, tú que estudiaste tu posgrado y que estuviste en el área de química, a veces dices, ¿cómo compruebas eso? Sin embargo, creo que la parte del desarrollo personal es algo que es la clave, ¿no? Es la clave, a lo mejor le podríamos llamar un poco la psicología, ¿no? La psicología, no sé si del dinero o de la abundancia. ¿Estamos bien? Sí, sí, totalmente. O sea, yo creo que además la mejor comprobación es verdad que a veces venimos de un mundo demasiado terrenal, donde tenemos que tocar, palpar, que nos lo demuestren, ¿no? Como acabas de decir, y yo que venía del mundo de la ciencia, absolutamente era así. O sea, todo tenía que tenerlo como muy controlado y creo que el mundo, en general la vida, ¿no? Pero también en el mundo del emprendimiento no puedes controlarlo todo y tenemos que estar abiertos a esos retos que nos van a venir. Y Ujú. para afrontar todo esto nos tenemos que preparar. Para mí era importante entender que yo venía con ciertos miedos, con ciertas limitaciones, con cierto paradigma de lo que creía de la vida o lo que realmente luego era, ¿no? Y entender un poquito cómo iba todo esto. Y que me ayudó muchísimo, Cuco, me ayudó la lectura, los audios, afirmaciones, el empezar a cambiar un poquito la perspectiva de no, que yo puedo exigir, no, lo que yo puedo dar. O sea, empezar a ser mucho más agradecida. O sea, cosas que sí que en Ok. casa me habían implantado, pero realmente no lo había tomado de forma tan personal o a nivel profundo como ser humano. Y todo eso empecé pues a trabajar en ello y entendiendo que esto no iba a tomar un tiempo a plazo corto, sino que iba a ser una carrera personal a largo plazo, es decir, un desarrollo personal, lo que se llama continuo, ¿no? Sí, sí, Absolutamente. sí, eso también es como la elemental, o sea, porque a veces empezamos a creer en algo y de repente nos desanimamos, ¿no? No es como de la noche a la mañana, ¿no? Ojalá y fuera así, como si fuera mágico, ¿no? Requiere tiempo. Imagínate nada más pensar, voy a pensar en un chico que pues ya es adolescente, tantos años con esquemas, con ideas, o una chica, voy a decir una chica, hablando de mujeres, con ideas en su entorno y luego cambiar esa mentalidad o cambiar esa mente a nivel estructural, esos miedos, esa limitación, esos paradigmas, pues es un trabajo que tiene que empezar y luego tiene que ser continuo. A lo mejor le va a dar digamos, los resultados en el momento, pero después va a tener que seguir. Y es así, ya después se vuelve continuo. O sea, no es como de la noche a la mañana ese cambio, sino el desarrollo personal, creo que desde mi punto de vista tendría que ser permanente, ¿no? Ujú. Absolutamente, permanente porque estamos en ese continuo crecimiento y creo que nos tenemos que conocer muy bien a nivel personal y el autoconocimiento surge de esa parte reflexiva, surge de esa parte de comprensión de, vamos a dejar a un lado un poco la teoría que nos han contado a lo mejor como profesionales o ¿no? La parte técnica y vamos a hablar un poquito de la parte personal, ¿no? Es decir, yo como persona, quién soy, de dónde parto, ¿no? Ese punto de partida, con qué retos me enfrento y cómo yo estoy afrontando las circunstancias y las que tengo y las que van a venir, porque evidentemente cuando nos movemos de esa zona famosa zona de confort, que normalmente incluso a veces la confundimos con una zona cómoda y no es una zona cómoda, es la zona conocida. Es cuando nos movemos de ahí y vemos cosas diferentes y normalmente ya sabemos que nuestra mente, sabemos que hay una parte del cerebro que está muy programada para que no haya cambios y huir de ese cambio, pues tenemos que entender cómo funciona nuestra cabeza a nivel psicológico, ¿no? Que decías, la psicología para saber cómo afrontar eso, no evitarlo y sí a evolucionar personalmente para afrontar esos retos, esas circunstancias de la mejor manera para evolucionar. Sí. Entonces, esa parte es fundamental, porque si no, al final nos vamos a quedar en el mismo sitio, ¿no? Y hablando de autores, como has dicho antes, a mí me encanta un autor que se llama Jim Rohn, Ujú. que en paz descanse, pues él decía, ¿no? Que no somos árboles, que podemos cambiar, podemos evolucionar Ah, y que si queremos que las cosas cambien, nosotros debemos de cambiar. Somos los primeros que debemos de cambiar. y aún así, hablar de los árboles, sí, dijiste la referencia, los árboles también tienen cambios. Hay cambios, a lo mejor lo ves igual en estático ya o tienen crecimiento, pero
también tiene cambios, ¿no? Y tiene muchos años, ¿no? Todo se va transformando. Sí, también hay a lo mejor es Brian Tracy, no sé si lo ubicas, también él tiene por ahí una referencia que si lo crees, lo creas también. Y él es muy bueno en lo que explica, también porque da esa pauta, ¿no? Si pensamos negativos, si le ponemos a la mente pensamientos negativos, pues construimos parte negativa y eso va generándose en nuestro entorno, ¿no? Incluso él lo dice, vamos a tener crisis en nuestra vida, va a haber momentos críticos que tenemos que saber cómo resolverlos y salir adelante y utilizar nuestra mentalidad positiva. Entonces, no es lo mismo a que estemos en una zona de confort y luego llega una crisis y no tenemos ni una forma creativa de cómo resolverlo, ¿no? Entonces, Totalmente, sí. él da esa pauta y incluso pues a mí me gusta mucho su referencia porque sí funciona, ¿no? Si empiezas a tener esos pensamientos positivos, a veces como que cambia el entorno y a veces sí te da miedo, pero en el momento vas creciendo, ¿no? Ajá. Sí, absolutamente, totalmente. De hecho, acabas de hablar de una parte que, por ejemplo, tengo una niña pequeña de 5 años y siempre les digo, cuando se pone nerviosa o se altera, que esto evidentemente está en el desarrollo emocional, ¿no? Esa inteligencia emocional tan importante y más hoy en día en los niños, que siempre lo fue, pero yo creo que en el mundo que vivimos hoy en día todavía es mucho más importante. Cuando se pones nerviosa, siempre digo, usa tus recursos. Acuérdate que tienes tus recursos a enseñar, ¿no? Entonces, si ya los niños, ¿verdad? Les estamos diciendo esto como los adultos, también tenemos que recurrir, que tenemos recursos y tenemos herramientas a través de las cuales podemos enfrentar esas circunstancias y podemos reaccionar de forma positiva en el sentido de ser más proactivos y ver las cosas de una manera, pues eso, ¿no? Que te lleva a evolucionar, que te las veas como, ah, ¿qué me va a enseñar este reto que me está viniendo ahora? Porque realmente tenía que venir para enseñarme algo, Ujú, ¿no? Ese enfoque que le ujú. damos. Oye, y hablar del término empoderamiento de la mujer, veo que pusiste ahí tu imagen, empodérate mujer. Eso lo hiciste, ahí está Ah, tus redes vale. sociales, ¿verdad? Para quienes Sí, te sigan, esas es tus redes sociales, para quien vea en YouTube, porque nos ven en YouTube, para los que nos escuchen en Spotify o en Apple es Inmas Trend. y más tren, como y más tendencia en inglés. Ajá, ok, es para que te sigan. Hablar del Sí. término empoderamiento de la mujer. Ujú. Tres cosas. Podríamos hablar de priorizar, ¿no? Organizar el impacto social, ¿no? Como elementos. Vamos hablando de cada una de ellas. ¿Nos ayudas en ese sentido, tú con tu experiencia? Priorizar. Claro, claro que sí, priorizar. Y es que, claro, todo esto que venimos hablando, ¿verdad? Es como que justamente arrastra a esta parte que acabas de comentar, ¿no? El priorizar, porque lo que ocurre es que hoy en día la mujer como que tiene muchos papeles, ¿verdad? ¿No? Porque, en este caso mujer, ¿no? Ujú, Y tenía mujer, ya tenía papeles como madre, como ama de casa, hasta hace bien poco y todavía hay ciertos pues, ciudades, países en el mundo que este papel todavía está muy presente como ama de casa, o como madre, o como abuela, o como tía, o no responsable de niños. Y además también como mujer en cuanto a que si ¿no? La esposa, y luego además como si trabajadora y encima como emprendedora, porque incluso muchas veces la mayoría de las emprendedoras lo compaginan con otro empleo. ujú, Entonces, es que esto es muy importante porque muchas veces cuando decimos, pero vale, quiero emprender, ¿puedo emprender? Nos empezamos a preguntar, ¿puedo emprender? ¿Qué tipo de emprendimiento puedo realizar? Pero si es que no tengo tiempo o no tengo recursos o no tengo dinero. Y muchas veces es justamente esto, es prioriza, ¿dónde estoy yo dentro de todo esta lista de papeles que tengo o de lista de tareas en mi día a día o de proyectos que tengo para este año, para este mes? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde me quiero ver? Entonces, al final, todo se va a mover o creo que se mueve por todo lo que pues en mi caso vengo estudiando, porque claro, al final cuando lo que decíamos antes, ¿no? Para poder emprender y desarrollar un negocio, un emprendimiento de éxito, debes de estar prepararte en un continuo, ¿no? Entonces, mi conclusión en este tiempo, y cada vez es más fuerte esta conclusión, es porque todo parte ujú, de un porqué e incluso de un para qué, en este caso, ¿no? De ese motivo, eso que nos va a motivar. Realmente un porqué fuerte es lo que nos va a motivar, es lo que nos da la identidad. Es decir, ujú. realmente qué yo quiero ser,
cómo me veo de aquí a largo plazo, porque sí que me voy a mover ahora, pero el motivo grande va a ser de aquí a 5 o 10 años. Ujú. Entonces, esto es lo que a mí me mueve de forma diaria, me hace levantarme por las mañanas. Cuando estamos en un emprendimiento, relativamente estamos ciertamente en una parte de que yo soy a lo mejor mi jefe, mi secretario, ¿verdad? Sí. Mi director de recursos humanos. Entonces, yo tengo que estar muy fuerte y muy determinado, determinada para saber cuando me venga un reto decir, no, no, yo sé lo que quiero y no va a pasar nada y sigo hacia adelante. Y entonces ya no lo veo cada día como algo que me está costando, sino que Centralizas, fluyo. centralizas todas tus actividades en el inicio y eres como el todo, ¿no? Es lo que estoy entendiendo. Sí pasa también en el hombre, también suele pasar. Obviamente, aquí lo que estás diciendo, lo interesante es todas las actividades que traes aparte de emprender el negocio, ¿no? O sea, imagínate todo ese tiempo dedicado al negocio y luego también como madre y luego como esposa y luego, no sé, más actividades, se vuelve ahí qué pasa, o sea, yo digo que es como una crisis, ¿no? O sea, imagínate uno como hombre, a veces lo digo por mí, ¿eh? O sea, yo a lo mejor me voy a la empresa, tengo 8 horas de trabajo diario, en las tardes a lo mejor por ahí, me voy a dar un curso y termino toda la jornada del día y ya busco dormir, ya, pues yo tengo una hija, pues ya es adolescente y a lo mejor cuando era bebé, pues igual y la veía un momento y después ya buscaba yo dormir porque ya tenía que ir a trabajar, ¿no? Lo voy a decir con esa, lo voy a decir con mi experiencia, ¿eh? Y a lo mejor eso también es injusto, ¿no? No sé cómo explicarlo, ¿no? Porque ahí es como a lo mejor me equivoco, ¿eh? Ayúdame porque es una colaboración o no sé, es una... Absolutamente. No, no, no. Además, te digo más. O sea, ahí tengo dos claros ejemplos vividos personalmente. Uno es cuando mi padre tenía su negocio y me parece que hay muchos tipos de formas de emprendimiento y que todos son buenos, igual que los empleos. Ahí la pregunta es si uno es feliz, tanto en el presente como en el futuro, se ve ahí en unos años, ¿no? Al final uno tiene que decidir. Ujú. Pero sí que, por ejemplo, mi padre tuvo un negocio tradicional en el que yo prácticamente no lo veía. Entonces, creo que hoy en día, gracias a Dios, hay muchísimos emprendimientos diferentes que uno sí puede tener calidad de vida y sí que puede disfrutar de su familia y dar esa calidad de vida no solamente para uno mismo, sino para el entorno, ¿no? Y eso es la otra parte. Es decir, yo, por ejemplo, a mi padre casi no lo veía como negocio tradicional. Él viajaba mucho, era el primero que llegaba a la empresa, el último que se iba y era muy presencial. Pero ahora como, por ejemplo, los negocios de emprendimiento digitales que ya son diferentes y muchas veces puedes hacer muchas cosas desde casa y compaginar y conciliar, tener esa conciliación familiar. El otro ejemplo que tengo es totalmente una evolución, que es la de mi marido. Mi marido trabajaba en un negocio tradicional de familiar, presencial, y le estaba ocurriendo a él igual que a mi padre con nuestra hija, y es que prácticamente no la veía, prácticamente la veía por redes sociales. Él se iba, estaba la niña dormida y volvía con la niña dormida. Entonces dijo, bueno, yo estoy viendo crecer a mi hija por las redes sociales y mi mujer está haciendo su negocio digital desde casa y así está disfrutando. Entonces ahí está esa diferencia y bueno, decirte que claro, por supuesto, ya eso ya depende de cada uno, pero sí que yo recuerdo esa época, ¿no? De, Coco, de cuando yo era niña y decía, pues es que yo a mi papá casi no le veo, ¿no? Ujú. Y sí me acuerdo, y te estoy diciendo que yo tendría en ese momento unos 6 7 añitos, entre 6 y 9, o sea que era bastante pequeña, lo recuerdo perfectamente, ¿no? Y yo creo que eso sí que de alguna manera yo creo que puede anclar emocionalmente, pero al final es eso, ¿no? Cómo lo vivamos y luego también a nivel de hijos, ese tiempo de calidad, porque por ejemplo yo sí que puedo tener un tiempo para mi negocio y mi hija me lo respeta bastante, y eso que tiene 5 añitos nada más, pero cuando estoy con ella estoy presente, absolutamente presente. Eso es lo que quería decir aquí un poco en cuanto al priorizar, que hay tiempo para todo realmente. Entonces, si realmente crees que no tienes tiempo, la pregunta ahí, o sea, a la mujer no sería, ¿qué historia te estás contando todos los días? ¿No? Ujú. ¿Qué nos estamos contando? ¿Qué diálogo interno tengo? ¿Qué me estoy contando? Que a lo mejor es lo que me está limitando a la hora de tomar decisiones que me lleven a donde yo quiero ir o qué es lo que yo sueño. Entonces, que es importante saber en qué lugar estoy dentro de las tareas diarias, si me considero importante, si yo me considero suficiente, porque
Si yo no me considero importante y no me considero suficiente, puede ser que esto me esté dando inseguridad, desconfianza a mí misma y eso me esté limitando a Mm. la hora de emprender y sobre todo a la hora de tomar decisiones a delegar. Porque si yo creo que soy importante y creo que este proyecto es importante y lo defiendo por encima de otras cosas, voy a aprender a delegar en otros y voy a aprender a priorizar sobre otras cosas que a lo mejor no son tan importantes o urgentes. Entonces aquí está la organización. Ahí es donde le puedes en priorizar, me quedo en priorizar todavía, es donde las mujeres tendrían que preguntarse de todo lo que acabas de decir, de todas las actividades, tu experiencia, ¿en qué momento está ella, no? Siempre tendrían que hacerse esa pregunta, ¿no? ¿En qué momento está ella? Porque imagínate, yo he visto en América se da mucho, hay mujeres que son emprendedoras y ocupan, ellas se vuelven padre y madre al mismo tiempo, son madres solteras. ¿Y en qué momento están ellas, no? En qué momento tienen un espacio? ¿Ahí qué recomiendas? No sé si en España ocurra Sí, eso sí, también, que se esté dando ese asunto más de mujeres muchísimo, madres solteras, ¿no? Que muchísimo. al final se hacen esa función de padre y madre. No, no lo sé. Ah, sí, absolutamente, pero yo creo que eso es una herencia de la responsabilidad que tengo yo como madre. Es como si cuando yo estoy soltero, hay casos que no, pero en general sí, que yo también tengo ¿no? Como que es mi responsabilidad y tengo que protegerles, ¿no? Y eso sí, pero yo siempre pongo un ejemplo perfecto para mí, que es cuando vamos en el avión, ¿no? Y dices, yo digo, si tú vas en el avión y tú tienes a tu hijo al lado y ocurre algo y saltan las mascarillas, ¿a quién le pones primero la mascarilla? ¿Al niño o te la pones tú? Y fíjate que la mayoría de las mujeres, incluso también se lo digo a muchos papás, me dicen que primero al niño. Y no se dan cuenta que hay el riesgo es que si tú no te la pones antes, lo mismo no llegas al niño y te desmayas antes. Y en la vida ocurre igual. En Mm, la vida ocurre igual. Tú tienes que estar bien para cuidar a tu gente. Porque hay claro, veces que son niños y hay veces que son padres y hay veces que son otras personas. Entonces tú tienes que estar bien a todos los niveles para poder cuidar de otros. sí, incluso ese mensaje creo que es bíblico por ahí en el lado de ¿cómo se llama? El Nuevo Testamento, ¿no? Según Jesús, ¿no? O sea, primero uno hay que, pues, corregir esos pensamientos, esa mente, yo lo veo así, ¿no? Y ya luego compartes, ¿no? Porque si quieres Claro. darle a los demás algo y si tú no estás bien internamente, no funciona, o sea, no va a funcionar, por más que le hagas, ¿no? Yo veo a madres que trabajan o buscan las fuentes de ingresos, de financiamiento y le dan todo a sus hijos, pero ellas, ¿qué están haciendo? Ahí donde te decía donde hacía la pregunta, ¿en qué momento están ellas? Va en ese sentido, ¿no? ¿Te refieres en ese sentido? ¿En qué momento están ellas y luego ya su hijo, ¿no? Exacto. Ujú, Además que es algo que si te das cuenta y podríamos estudiar las vidas de generaciones, es algo que se replica. Porque al final los niños están observando y van a copiar, a no ser que tengan un punto de inflexión en su vida que les haga trabajar mucho en ellos para cambiar y romper ese rol de patrón repetido de generación tras ujú, generación. ujú. Que esto es importantísimo. Entonces, al final, si yo quiero que mi hijo no sea una persona que tenga la misma situación que tengo hoy a día de hoy, no le puedo decir a mi hijo, emprende o cambia esto. No, lo tengo que cambiar yo y decirle desde el ejemplo para que ellos puedan entender. Entonces, el hijo no es haz, el hijo es mira. Sí, Mira cómo hay que hacer esto, mira cómo hay que hacer, porque yo lo hago. Entonces, en mi casa, por ejemplo, cuando escuchamos audios de desarrollo personal, está puesto en altavoz, siempre. mm, O ujú. cuando hacemos afirmaciones, y mi hija también hacemos afirmaciones, porque notamos en los niños se ve muy rápido, porque ellos son como esponjas, sobre todo hasta los Claro, 6 7 años. claro, sí. Entonces, es Es, impresionante, es como un causa-efecto, ¿verdad? Es decir, en cuanto hacen una cosa se ve reflejado directamente, porque no tienen todavía esos metaprogramas diseñados. Entonces es como algo puro, se lo absorben directamente y lo aplican directamente, no hay filtro ahí. eso es bien interesante lo que estás diciendo. No sé si la educación en algún momento se dé cuenta, el sector educativo se dé cuenta
que eso, no sé si yo lo entendí hace muchos años en lo que es metafísica, que a veces no adoptan esas, a veces las corrientes o las religiones o ciertas corrientes lo ven como algo raro, ¿no? Pero también está en la neurolingüística, hablemos de inteligencia emocional, también por ahí hay autores. eh, ah, en otras corrientes también de positivismo y otras cosas, ¿no? A veces también hay una crítica, que también lo voy a decir en este espacio, también hay una crítica porque pues sí hay gente que se ha dedicado al famoso coaching y ya hacen sus cursos y quieren meter a la gente y hagan afirmaciones y así van a cambiar su vida. No, lo acabas de decir hace un rato, es un proceso y lleva un tiempo, sí hay que hacer una revisión e incluso lo diría, o sea, creo que hasta el terapeuta puede estar ahí acompañando, ¿no? Yo pienso que a veces traemos tantas broncas ahí en nuestra mente de nuestro pasado y si un terapeuta nos ayuda, pues sería fabuloso, ¿no? Si eres tu propio psicólogo, tu propio terapeuta, pues también te ayudaría, pero sí lleva un tiempo, no es así como, pero lo que acabas de decir en los niños es fabuloso porque imagínate un niño que llega a un espacio donde hay un entorno, no hay, hace rato lo dije en el libro de Si lo crees, lo creas, lo dice muy bien. Hay un entorno, no hay, no es hostil, no hay todas esas limitaciones, es todo lo contrario. Imagínate, el niño cuando nace, pues solamente tiene dos riesgos, una de caerse, lastimarse y otra de los miedos, ¿no? Los ruidos. Esos son sus únicos temores que trae el niño, que a lo mejor podría vivir fabuloso. Lo demás no debería existir más paradigmas o más pensamientos que le den temores. Pero ya cuando va avanzando en la vida, resulta que ya trae muchos temores. Ya cuando entra a la primaria, la secundaria está todo reprimido y trae varios temores, pero ¿de dónde vienen, no? O sea, no salieron de él así nada más, ¿no? Entonces, lo que acabas de decir a mí se me hace tan interesante que se busque un esquema donde el mismo entorno, desde la familia, desde la educación, pudiera tener esos elementos. No lo sé, a lo mejor me estoy aventando una vacila. Totalmente. Y creo que estamos en una época de cambio importante en este aspecto, ¿no? De entender que no hay que delegar tanto en la educación, en los colegios, en los institutos, universidades y tal, sino que la educación primaria viene desde casa, viene desde el ejemplo y desde los recursos que proporcionamos a ese niño, que además el niño luego va a ser un adulto. Es decir, todos nosotros fuimos niños, somos el reflejo de aquello que vivimos Mm, entonces, esa consecuencia, ¿no? Es decir, cómo yo he tenido esos hábitos mente-cuerpo es el reflejo que estoy viviendo ahora. ok. Entonces, si yo quiero un reflejo diferente de aquí a dentro de 10 años, es que tengo que empezar a cambiar. Pero no es lo mismo ayudar a implantar esto en un niño que ayudar a implantar esto en un adulto. Sí. Entonces, claro, entonces ahí nos damos cuenta que cuanto antes mejor, evidentemente. Pero mira, algo que, por ejemplo, nunca fallamos, y a mí me encanta porque los principios universales, yo todo lo que digo jamás es mío, o sea, todo es de los libros, ya está todo escrito. Ujú. Los principios universales son inmutables. Es decir, esos nunca van a fallar. Cuando hablas de, por ejemplo, de que si los coaches, sí, es verdad que ahora como que hay una tendencia, ¿verdad? Hay muchas personas que se están dedicando al mundo del desarrollo personal para ayudar a personas y unos Ujú. están más formados que otros, yo creo que al final, ¿no? Y que sí que es verdad que se intenta sacar ese negocio, pero las bases nunca cambian. Entonces yo siempre digo, cuando hay alguien que quiere saber qué libro leer, digo, vete a un libro base, a un Ujú. libro base del cual esté sacado todo. Y sí que es Ujú. verdad que los libros actuales son muy buenos y posiblemente te hablen de un lenguaje mucho más actualizado, pero estos libros actuales están basados en los antiguos, Ujú. realmente. Entonces, los principios son inmutables y esos nunca cambian y realmente eso es lo que rigen todas las leyes universales, por lo cual ahí nunca podemos estar perdidos, ¿no? En ese sentido. Es Entonces, que hay mucho ahí. Sí, es que lo dije por el lado de que, pues, hay algunas, digamos, unos coaching que, pues, hacen esa oferta de capacitación o de cursos
que a lo mejor le va a funcionar a una persona, pero a otro no le va a funcionar. O Muy sea, difícil. sí, y lo acabas de decir también, eso me gusta, Mm. porque lo acabas de decir como adulto, pues tienes otro camino, quizá, es más, no va a ser así tan fácil, ¿no? Igual a mí me puede funcionar, si tengo esa situación crítica, a lo mejor me van a funcionar las afirmaciones, pero me va a funcionar el hacer una caminata de un par de horas y hacer un diálogo interno conmigo mismo y a lo mejor voy a encontrar un cambio ahí en mi mente y voy a tener ideas y ya voy a construir. Ajá. Sí, sí, Claro, sí, sí me explicó. Y a lo mejor totalmente. a otro le Sí. va a funcionar yéndose a un retiro o no sé cómo le llaman allá en España de, Igual, igual. de 3 días ahí haciendo afirmaciones momentáneamente. Lo que sí es cierto, y lo voy a relacionar eso cuando hablaste de las afirmaciones, pues es tan cierto que en la referencia de la Biblia también trae ahí algunas parábolas, pero más en el lado de que lo dijimos hace un rato, son tus pensamientos. O sea, lo que estás haciendo es cambiar esos paradigmas, dándole un cambio, y incluso si tú dices, no quiero que me pase esto, pues te va a pasar, porque estás haciendo, tú mismo lo estás diciendo, no, no, no quiero que me dé el virus, ¿no? No quiero que me dé, no quiero que me vaya a pasar esto, no, no quiero esto. Y estás haciendo, ahí te va a pasar, o sea, te va a ocurrir. Tienes Bueno, que... de hecho, esto ya está comprobado científicamente y muchas veces cuando esto hay veces que depende, ¿no? Con ciertos grupos de personas lo puedes sacar el tema y es que totalmente nuestros pensamientos están vinculados no solamente a nivel físico de que, cómo nos encontramos Ujú, directamente, está comprobado científicamente, sino además que está relacionado directamente con la parte real que creamos, es decir, con ujú. la parte de nuestro futuro. O sea, el pensamiento, creación completamente está relacionado y muchas veces es, ¿por qué a mí me pasa todo esto? Pues empieza a ver qué es lo que te estás contando todos los días y verás, Claro, porque a lo mejor por lo que te pasa todos los días algo, es lo que llamamos siempre, ¿no? Que ya está súper estudiado la ley de la atracción, sí. ¿verdad? Hay un tema que se llama la física cuántica, también por ahí va en este asunto. Oye, cuando hablaste del diálogo interno, ahí Ujú. cómo recomiendas la autoconfianza y cómo hacer esa autoconfianza versus la inseguridad? O sea, Total. ahorita acabamos de hablar de esa inseguridad, cómo ir a la autoconfianza. Sí. Es importante empezar a descubrir nuestro potencial humano. Es importante descubrir el potencial que tenemos como personas, como mujeres. Es impresionante. O sea, yo creo que la mujer es tan poderosa que cuando se descubre se vuelve imparable. De verdad. O ¿Eh? sea, es impresionante. Lo he visto muchas veces. Lo he visto en mí, pero lo he visto en tantas mujeres que no creían nada en ellas, que no creían que se fuera posible, que ya se Muy ven bien. como esa apatía, ¿sabes? Esa apatía de, "Uf, que venga lo que tenga que venir, ya no puedo más", esa rendición. Y sin embargo, hubo un punto en sus vidas de inflexión que dice, ya no puedo más. Y entonces ya se vuelven, entran en ese camino de la búsqueda y encuentran algo que les da la luz y de repente empiezan a ver cosas que no habían visto antes, en el mismo lugar donde estaban. Entonces es ese punto de partida. Hay algo que siempre, como que hay veces, muchas veces, que necesitamos algún golpe fuerte en nuestra vida para empezar a ver cosas que antes no veíamos. El ser humano es así. El ser humano realmente puede que sea así. Entonces, algo que, por ejemplo, creo que es muy importante es tener a un mentor. Para mí eso es muy importante. Y tu mentor puede ser perfectamente alguien que te esté mentorizando a través, sí, puede ser una persona que se esté dedicando al desarrollo personal y que te ayude, pero puede ser también un libro, puede ser también un curso de desarrollo personal que te estés haciendo con alguien que sabes que es bueno o que te esté acompañando en ese camino de transformación personal Ujú, ujú. contigo o puede ser también que estés trabajando en tus afirmaciones personales. Pero tienes que tener otra vez el punto ese de partida, que son los motivos. Tú tienes que tener un motivo muy importante a través del cual tú vas a hacer esos cambios verdaderamente importantes, porque lo difícil no es hacer cosas, sino lo difícil es cambiar nuestros hábitos. Eso Sí. es lo difícil. Sí, Eso es. me llamó la atención el término que dijiste, el potencial que tiene, ¿no? Creo que todos los individuos, hablando también de los hombres, ¿no? También hay un potencial,
Sin embargo, las mujeres tienen ahí algunas cualidades que les ayuda más el lado de la sensibilidad, ¿no? Desde la parte del cerebro. La otra vez hacía un podcast con una amiga, hablamos de la música y hablaba de un cuerpo calloso que ya no, Mm. yo no he realizado esa investigación total, pero sí, hay digamos, hay unas capacidades naturales de ustedes, el lado femenino de la creatividad se da más natural, que he leído tantos libros que han dado la referencia que la mujer, incluso por ahí un libro o dos libros dicen, la mujer en el futuro, pues va a tener mucho espacio, o sea, tiene esa capacidad para ser creativa, o sea, cuando se necesita la creatividad, cuando el mundo o el entorno, el ambiente empresarial, la mujer tiene esas cualidades de crear. No sé si estoy bien. Totalmente, o sea, además que yo creo que esto lo venimos arrastrando desde hace milenios, ¿no? Sí. Y creo que esa parte está ahí, ¿no? Como dices, esa parte callosa que hay, está ahí y estará porque nosotros, ¿sabes cómo, no? Antes los hombres iban a cazar y las mujeres quedaban cuidando a los niños que no les podía pasar nada. Entonces tienen que ser muy creativas porque había muchas amenazas. Ujú. Entonces, claro, tienen que buscar recursos para mantenerlos y mantener a la familia. Bueno, y todo, y la parte social, la parte empática, ¿verdad? La parte sensible que acabas de decir, y totalmente, pero lo que ocurre es que aunque haya un potencial, la mujer muchas veces se quedó en un ladito, escondida, creyendo que era su lugar y se le ha olvidado lo que es. ¿Será que mucho tiempo ha estado el patriarcado, como se le llama? Y porque también en la historia ha habido países que en la historia, en la antigüedad, había matriarcado, que por ahí he revisado y sí, era un éxito el matriarcado, no estaba nada, estaba muy bueno, ¿no? Había abundancia, había muchas cosas. Y no sé si el patriarcado o el machismo, no me quiero meter en estos temas mucho, no es la idea, pero no sé si es eso que ha estado como con los miedos, ¿no? Igual y la mujer tiene esas capacidades y ahora con la parte con las nuevas reglas y la equidad de género ha ayudado más a la mujer, ¿no? No va en ese Sí, sentido también. claro, yo creo que ese es un tema bastante complejo, pero sí que es verdad Sí. que también depende mucho de las culturas, ¿no? De dónde estemos, y como que son temas muy sensibles, porque realmente luego está el feminismo y tal, y lo que dices, ¿no? Como zonas radicales, ¿no? Como zonas muy extremas, y Ujú. al final es como todo un equilibrio. Entonces, siempre donde va a haber un punto de partida bueno, va a ser un punto más equilibrado. Donde estemos, de hecho, yo siempre creo con que la parte más femenina o masculina siempre está en un ser, da igual sea hombre o mujer. Ujú. Eh, pero realmente, y la mujer también tiene su parte masculina, ¿no? Eh, pero que realmente yo creo que han sido a nivel tradicional de cada uno de los países que ha condicionado esto. Y creo que estamos en esa época de revolución a nivel de experimentar estas partes de si me siento más o menos femenina, si me siento más o menos masculina y con la libertad de expresión. Y esto, por ejemplo, las redes sociales, gracias, qué bueno que lo hayan explotado de alguna manera porque ya era hora, ¿no? De podernos liberar en ese sentido de expresión fuera de los estigmas sociales o ¿no? De las etiquetas que muchas veces nos ponen de tú eres mujer y tienes que vestir, tienes que hablar, o incluso el hombre, tú eres hombre, tienes que vestir, tienes que hablar y tienes que comportarte de esta manera. Y a lo mejor no reflejaba lo que yo sentía o lo que la persona sentía. Ujú. ¿Verdad? Entonces, creo que aquí hay un mundo de explosión importante a día de hoy, ¿no? Y bueno, si Sí, quieres, sí, sí, sí. sí, bueno, son temas como muy profundos, no es la Sí. idea, siempre es como tocarlos, ¿no? A lo mejor a los que están metidos en estas áreas, pues, igual, pero sí también tomar una referencia a nivel, hay unos objetivos de desarrollo sostenible que son ¿cómo se llama? De la Naciones Unidas, si no me Ujú. recuerdo, y incluso y se hizo una Agenda 2030 para los gobiernos, para México. No sé si en España también estén trabajando en ese sentido, que hablaron de
quitar la pobreza, hambre cero. Yo creo que es para países que están en vías de desarrollo, salud y bienestar, educación, y hay un punto que se llama igualdad de género. También hay agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, que es el empleo. Son varios, ¿no? No los quiero mencionar, son muchos, pero hay un objetivo 5 que habla de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Y va en ese sentido, ahí está la igualdad de género, pues que no solo es un derecho humano fundamental, sino que también es parte esencial para que se construya un mundo pacífico, próspero y sostenible. Habla mucho en ese sentido esa parte para quien quiera revisarlo. Y ahí viene pues que se está la idea, por eso hay mucha regulación, ¿no? Hay mucha normatividad en México, ha pasado, va en ese sentido lo que es la equidad de género. Eh, y se han dado dificultades también, pero va en ese sentido. Es como tocar un poco para que se entienda que pues hay una parte también, hay un trabajo ahí, ¿no? No es nuestro tópico, no es la idea, pero qué bueno que lo tocamos. ¿Estamos bien? Totalmente, sí, sí, buenísimo. O sea, esa Ah. parte creo que es importante y lo que te has dicho, que eso forma parte de esos temas de la sostenibilidad que necesita el mundo. O sea, eso es importante y necesario. Ujú, ujú. Oye, y respecto a, bueno, lo que acabo de decir es el empoderamiento de la mujer en términos de una, ya una determinación a nivel mundial, ¿no? O a nivel América Latina, no sé, te digo para España, que es la equidad de género. Pero nosotros estamos viendo como puntos desde tu experiencia y puntos que tiene que ver ya en la vida práctica, ¿no? Sí, Ujú. hablar de organización también, en el empoderamiento de la mujer, ¿cómo se organiza? ¿Cómo nos organizamos? Importante es saber qué tengo que hacer. Es decir, existe en punto de partida que existe tiempo para todo. Porque hay veces que tenemos este diálogo que nos decimos de no me da tiempo. Estamos todo el rato diciéndonos no me da tiempo, no me da tiempo. Entonces, claro, si yo digo todo el día no me da tiempo, es que no me va a dar tiempo. Entonces empezamos a cambiar ese diálogo ya, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Los motivos, eso es lo segundo. Y sobre todo es en plan de qué recursos tengo, qué recursos yo tengo para empezar a organizarme. Y fíjate, ya aunque no tuviéramos un emprendimiento, pero con un emprendimiento todavía mucho más, si tenemos tantas tareas, tenemos que empezar a priorizarlas y tenemos que tener un orden en nuestra agenda diaria. Entonces, para mí es fundamental que la persona tenga una agenda digital, una agenda física, pero qué tengo que hacer y listas, porque si no al final no sé qué es lo importante, qué es lo no importante, dónde va, qué estoy haciendo y qué no. Entonces no tengo un sentido del orden, un sentido de qué cómo voy evolucionando, porque cuando yo tengo una tarea y la tacho o le pongo un tic de está hecho, eso influencia de manera muy positiva a nivel cerebral y esto me motiva a seguir, porque Mm. estoy haciendo como micro retos y retos conseguidos a corto plazo para que ir evolucionando más a largo plazo. La idea que es, ¿por qué tanta organización y por qué hay que tener esa estructura y por qué tengo que tener esa prioridad? Porque si no vivimos en el caos. Ujú. Entonces en un caos es muy difícil evolucionar y sobre todo porque si no eso genera estrés. Sí. Y el estrés, claro, y el estrés no es tengo muchas cosas que hacer, no, es que no tengo un orden en lo que estoy haciendo y no sé qué tengo que hacer y qué es lo importante, entonces no empiezo a priorizar, a organizarme. Entonces, pero si yo tengo yo sé lo que tengo que hacer y en el orden que lo tengo que hacer, aunque no llegue a completar las 20 tareas que tengo hoy y he completado 10, yo sé que he ido en el orden correcto. Y Mm. entonces ya tengo un cierto sentido de lo que estoy haciendo y de cómo lo estoy haciendo. Entonces, esto se llama, a mí me encanta llamarlo así, que es vivir en intensidad relajada. Ok. Sí, es decir, sí estamos intensos porque no paramos de hacer cosas y da tiempo para todo porque siempre tengo tiempo para meter cosas más importantes que otras, pero no puedo vivir en estrés porque el estrés produce bloqueo a nivel cerebral, Mm. además de, por supuesto, la repercusión a nivel de salud que tiene tremenda en el envejecimiento, etcétera. Y sobre todo, aprender a una cosa que es un punto importante aquí, Cuco, que es aprender a buscar los recursos y aprender a usarlos que Ok. muchas veces decimos, es que yo no sé, es que yo no sé. No, no sabes porque no te has puesto a buscar. O mejor hazlo tú. O yo es que no lo sé hacer, entonces hazlo tú. No, no, tenemos que responsabilizar, decir, no, tengo que aprender porque si aprendo a hacerlo, a lo mejor tengo más evolución y encima me voy a empoderar todavía mucho más.
Sí, 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 lo entiendo. De hecho, lo dijiste de tu hija, ¿no? Que también de alguna manera le vas facilitando, le vas enseñando, facilitando, ¿no? Porque también los hijos no podemos hacer una imposición. Creo que eso es un error, ¿no? En nuestros hijos. Eh, creo que es natural, ¿no? Y entonces va facilitando uno. Mira, aquí hay un recurso, aquí hay otro. Aquí la idea también es como que ellos aprendan a ir generándolos, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Imagínate Claro. un hijo o yo tengo una hija que ya tiene sus propios recursos y los va generando, se va dando cuenta que tiene sus capacidades corticales, ¿no? Hace rato lo dijiste, todos tenemos el lado masculino y el femenino. Me gustó porque el lado, por ahí yo leí Eric Fromm, siempre hago esa referencia. Eric Fromm en El arte de amar, él bien lo dice, tenemos nuestras polaridades y nuestro lado masculino y femenino. O sea, no hay una necesidad, es esa persona que dice necesito lo voy a decir así, para el lado del hombre, necesito una mujer para estar bien, pues ahí hay algo que no está muy bien, ¿no? O sea, tendría que revisar qué pasa en ese lado, ¿no? Es un equilibrio de polaridades y estamos bien, ¿eh? Una cosa es que compartas ese equilibrio a que digas tengo una necesidad o un apego, ¿no? Entonces, cuando el niño desarrolla esas capacidades corticales, tanto izquierdo y derecho, pues hay un equilibrio, ¿no? El lado de formalidad, organización, secuencia, lógica, tú bien lo dijiste, ¿no? Asignación de tareas. Y del otro lado, la creatividad, a lo mejor ahí tiene que involucrar un poco el arte, la música y otras cosas que lleva, se le va a facilitar y va a poder generar o crear más fácil lo que quiere, ¿no? Sí. Totalmente, Sí. así es. Sí, 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 totalmente de acuerdo Coco, con eso. Absolutamente, si es que ellos son los niños son copia, pega absolutamente Ujú. y, eso, y ese equilibrio es fundamental porque, y lo que acabas, ¿no?, de decir, los apegos que son tan tremendos y que muchas veces se dan de forma, bueno, no intencionada y por supuesto o sea, de forma esporádica y los apegos a las cosas y a las personas, ¿no? Que yo creo que también es un patrón que se viene repitiendo y creo que esta generación o estas dos generaciones que vienen ahora sí que se está empezando a trabajar de forma más consciente ese desapego, el aprender a estar solo y lo que acabas de decir, ¿no? Compartir, más compartir un proyecto o compartir unas metas, pero sabiendo cómo tú puedes vivir sin depender de alguien, ¿no? Claro, claro, sí. Absolutamente. Sí. Oye, el impacto social, ahí ¿qué puedes compartir respecto al punto del empoderamiento de la mujer? El impacto Claro, social. tenemos que tener, sí, perdón. ¿Cómo le haces ahí esa evolución o esa transición, ese cambio, esas evidencias, esos retos, todo y otros elementos que le puedas compartir a las mujeres Claro, y a los hombres también, ¿eh? Porque claro, y a los hombres, sí, este podcast a veces podemos revisarlo y nos ayuda sí, más. A veces el leer, así lo veo, el leer de temas que ayudan a la mujer a veces nos ayuda más a nosotros también como hombres, nos da como sí, ciertas pautas para entender más. sí. Igual el hombre, esto puede ser tan interesante para muchos hombres que para las mujeres. Ajá. Absolutamente. O sea, yo creo que o sea, llevo con mi marido más de 18 años juntos. O sea, entonces yo creo que cuando es cuestión de parejas, incluso madre, padre o hija, hijo, o sea, cuando son diferentes sexos en diferentes relaciones, tanto de amistad como incluso mucho más familiar, esta comprensión, y dices, pues ya entiendo, ¿no?, cómo funciona una mujer o cómo el otro lado, ¿no?, el hombre, y cómo yo puedo entenderla a ella o entenderle a él, y entonces se disfruta de esa experiencia o esa relación de forma diferente. Y el impacto social, Coco, es en la parte de la mujer, creo que es tan importante porque nunca sabemos, a veces no somos conscientes de todo, o me parece así, que hay mujeres, no sabemos dónde, en qué parte del mundo, que a lo mejor no tienen esa visión que otras ya sí tenemos, o ese potencial humano ya un poco más desarrollado, o esas creencias ya trabajadas. Y nunca sabemos el impacto que vamos a generar en una mujer
a cualquier nivel, de forma presencial, de forma online. Y hay una parte que aquí me gustaría compartir, que es justamente de esta parte, ¿no? De que es el compartir. Porque si no comparto bien con una amiga, con un familiar, con un vecino o una vecina, bien comparto incluso en redes sociales, que a veces nos da miedo a compartir. ¿Qué miedo? ¿Qué limitaciones hay ahí a la hora de compartir algo que te está a ti viniendo bien, que te está ayudando a cambiar tu vida, que te está ayudando a potenciar? Compartirlo es lo mejor que puedes hacer, porque no sabes quién está al otro lado de la cámara, al otro lado de la pantalla, escuchándote, leyéndote o viendo esa experiencia que tú has tenido y que se puede sentir identificado y va a decir, wow, madre mía, esa persona está pudiendo cambiar su vida gracias a esto, yo también puedo hacerlo. O yo me veo reflejado en esa historia y yo también quiero llegar a ese punto y yo también soy capaz de hacer eso. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad social absoluta. De escuchar, sí, escuchar, claro que sí, por supuesto, pero también compartir nuestra evolución, compartir experiencias, compartir nuestros retos, porque nadie es perfecto. Y este es el punto, quiero que dejarlo bien claro. Muchas veces, y sobre todo, luego ya lo trataremos un poquito más en redes sociales, pero muchas veces como que salimos ahí a la calle o en redes sociales y queremos ser alguien que no somos. Y Sí, no, o sea, la persona se identifica justo por la parte en la que tú iniciaste, no se identifica tanto en lo que ellos todavía no son. Se ok. identifica en el punto de inicio, es decir, en aquellos momentos de retos, en aquellos momentos en los que a lo mejor las cosas no iban de todo bien. Ujú. Es Sí, importante compartir esta parte y ahí es donde se va a producir la identificación y donde se van a inspirar realmente de esa evolución. sí, hay una referencia por aquí en América Latina, que estaba viendo y habla de cómo el perfil de la mujer empresaria en América Latina, o sea, empresarias por necesidad, no sé en España, pero habla de empresarios por necesidad. Las mujeres son dueñas de microempresas y pocas de empresas pequeñas, medianas o grandes. También algo me llama la atención, las mujeres tienen limitado acceso al capital, no sé si también pase por allá. El nivel de educación y o capacitación de las mujeres empresarias en la informalidad es más bajo que el de los hombres. Las mujeres se enfocan más o se orientan sobre el sector de servicios y atienden nichos de mercados. Y luego la otra, la disyuntiva de conciliar familia y trabajo, que lo acabas de mencionar, que las mujeres enfrentan estereotipos también negativos sobre su capacidad para hacer negocios. América Latina, este artículo lo estaba viendo porque decía que como que el hombre es el más, el idóneo según para hacer negocios. Ese es como, no sé, España, cómo ha evolucionado en ese sentido. Si puedes platicarnos un poco. Sí, creo que no sé, Ajá, aquí, Cuco, mira, creo que ya es más a nivel europeo, creo que eso está cambiando bastante y desde hace creo que bastantes años ya. ajá, A nivel de capacitación, yo creo que hace ya un bastante tiempo, si entráis en las universidades o en los centros formativos, son cada vez muchas más mujeres, los que hay incluso en muchos sectores que los hombres, incluso al revés, en sectores donde antes nada más había mujeres, ya hay muchos hombres ujú, que ahora mismo hay, creo que en Europa y en España en concreto también, hay mucha más libertad de expresión de gustos y esto ha hecho que pues, haya mucha más mezcla en ese sentido. Lo que sí se diferencia mucho más en este caso en concreto es en el puesto de trabajo. En el puesto de ya, trabajo sí que todavía hay dependiendo de qué puestos, sí que todavía están un poco más ¿no? Enfocados al sexo. Eso sí que es verdad, pero sí que es verdad que cada vez hay más mujeres dirigiendo o sea, en puestos superiores, en cuanto son de empresas jerárquicas, y sí que es verdad que eso está haciendo que las cosas cambien, porque claro, una mujer respecto de esa parte cerebral diferente, la forma de dirigir es muy diferente a la de un hombre. ujú. Sí, Es muy diferente. La referencia, bueno, para abundar un poco, es un libro que dice ¿Por qué hacer visible el talento femenino? Aquí en México hay el famoso IPADE, que es de una escuela de negocios. Ahí, Uh -huh. de ahí lo hicieron, del Centro de Investigación de la Mujer de Alta Dirección, del IPADE, y trae varias cosas interesantes. Sobre todo va en ese sentido, ¿no? Hay unos principios que habla de promover la igualdad entre mujeres y hombres desde la dirección hasta el más alto nivel.
tratar a los hombres y las mujeres de forma equitativa en el trabajo, respetar y defender. Lo mismo, trae un poco como lo que hablábamos hace un rato, eh, Mm. promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias, igualdad y evaluar y difundir los progresos realizados en favor de la igualdad. Es interesante, ¿no? Ese tema también, ¿sí? Y te hacía la pregunta pues, para tener una referencia, porque pues América Latina también está evolucionando y ahora con las redes también se ha dado como esa apertura y sí, sí existe, hay muchas microempresarias, hay varias deciden, pero pues como a veces es por necesidad y eso pues también es un poco, yo digo, está bien, pero es un poco duro, ¿no? Creo que lo mejor es cuando hace las cosas de manera voluntaria, ¿no? Que por gusto, ¿no? No sé qué puedas opinar en ese sentido. Me entiendo que te refieres a la mujer dentro del emprendimiento en redes sociales, ¿verdad? No, no, Vale, no, no, no tanto en redes sociales, sino, o en redes sociales también, pero en el lado de, me refiero a que deciden por una necesidad, o sea, ¿sí? lo necesitan hacer, no, no hay otra, entonces no hay como, este, Ya, de, de, vocación, de manera, de vocación, ajá, o de manera, o sea, por gusto, ¿no? claro. Eso sería padrísimo, ¿no? Decir, bueno, estoy estudiando en la universidad, ya a lo mejor no pensar en ser empleada, sino ya también pensar en hacer una apertura de a lo mejor una firma de consultoría o a lo mejor una empresa, no lo sé. Eso, ¿qué opinas en ese sentido? Pues mira, yo digo que aquí en España, en general, el emprendimiento tradicional cuesta mucho por mentalidad, porque por esta parte de zona de confort, se prefiere mucho antes un empleo, ¿no? Relativamente fijo, porque sabemos que hoy en día fijo no es nada, en cualquier momento te pueden echar, aunque incluso seas indefinido, que se dice que es como más estable supuestamente, pero realmente no lo es. Entonces prefieren ir de puesto en puesto de empleado y ver cómo va la cosa muchas veces antes que empezar a emprender, porque claro, emprendimiento es una palabra realmente a nivel tradicional muy grande en cuanto a qué inversión le vas a poner, qué nicho de mercado, cómo estás de preparado, etcétera. Y sí que es verdad que hay vocación o es un sufrimiento total, o sea, porque te vas a enfrentar a tantas cosas que como Claro, no lo hagas por vocación, porque te apasione, porque te ames lo que estás haciendo. O sea, te tiene que apasionar tu propósito de tu proyecto, que es tu emprendimiento. Si no, el día de mañana, cuando tengas muchas cosas que te van a, no los típicos, lo primero, por ejemplo, los rechazos, ¿no? Hay muchas historias súper famosas como Kentucky Fried Chicken o McDonald's, ¿verdad? Que cuántos no recibieron antes de emprender, ujú, antes de generar un negocio de éxito, pues aquí ocurre lo mismo. Entonces, ellos tienen un sueño suficientemente grande, suficiente poderoso, con pasión como para pues pasar sobre esos retos, esos rechazos y llegar así tras muchos rechazos, muchos, muchos rechazos. Entonces, absolutamente creo que esto es vinculante, que si no hay pasión, no hay vocación y no hay un propósito enorme personal, el emprendimiento es muy complicado y muy frustrante, muchísimo. sí, sí, sí. Bueno, sí, es que sí hay mucha evidencia que las mujeres son emprendedoras por necesidad, no por oportunidad o vocación o objetivos, que quizá eso también es interesante porque se van formando al final, ¿no? A lo mejor lo acabas de decir, ¿no? Por necesidad, pero ya en el tiempo le toman el gusto y ya empiezan a generar, ¿no? Las mujeres se han dedicado tradicionalmente a sectores de menor intensidad tecnológica, ¿no? Y por ahí dice una lectura de BBVA que no es que las mujeres sean adversas al riesgo, es que lo miden mejor. No sé qué tanto sea cierto eso. Sí, Sí, seguro, eso es seguro, porque al final dicen, bueno, sí, claro, porque es un poco, pero yo creo que eso es también tradición, es decir, creo que eso también está cambiando bastante, ¿no? Lo que decimos, el lanzarse al vacío, porque al final o te lanzas al vacío, no nunca sabrás lo que puede pasar. O sea, a mí me encanta ahí en ese sentido Will Smith, ¿no? Lo dice bien claro, tienes que lanzarte al otro lado del miedo sí, para ver qué es lo que pasa. sí. Entonces, claro, nunca lo puedes tenerlo del todo seguro, pero esto es algo tradicional, es decir, como no sé lo que va a pasar, y tengo que valorar los riesgos, no es que si valoras los riesgos, entonces nunca vas a salir de tu casa, nunca vas a valorar un posible proyecto o emprendimiento, ¿no? Y entonces, claro, hay que lanzarse y estar en la apertura, porque ya sabes que el universo funciona así. Si no estás en apertura buscando soluciones, las soluciones no van a llegar. Así es. Entonces,
Claro, es que es así. Entonces, muchas veces, a veces, en el caso de la mujer, pero yo creo que en el caso de los hombres también, vamos al contrario de lo que deseamos, Sí. ¿verdad? Es como, bueno, yo me estoy aquí en lo seguro y a ver si viene algo. No, no, pues que las cosas no funcionan. Hay que salir al ruedo para torear, ¿verdad? Y como decíamos aquí, y en que nos venga la oportunidad, y cuando venga el toro, estar bien preparado con el capote, como decimos aquí, que para torear al toro y poder ganar, ¿no? Esa partida. Y absolutamente, ¿no? Creo que es así desde la experiencia, pero creo que es algo que está cambiando, ¿eh? Coco, creo que es algo que realmente estamos cambiando ese paradigma absolutamente. Creo que estamos en unos años de mucha evolución personal y humana de forma muy acelerada, creo que de forma muy inconsciente. Y creo que dentro de 10, 15, 20, 30 años vamos a empezar a tomar conciencia de esta evolución que venimos ahora arrastrando, porque esta evolución, no sé si esto lo sientes tú también así o allí lo sentís así, pero la evolución humana es tremenda y creo que consciente en, los que están, en lo que estamos trabajando de forma intensa nosotros mismos. Entonces creo que sí que es importante, ¿eh? En el área que estemos, si estamos como empleados o como, sobre todo a nivel mujer, si estás como empleada o si estás como emprendedora, quieres emprender, empezar a tomar conciencia de dónde estoy, quién soy y hacia dónde voy, ¿no? ¿Qué es lo que quiero yo? Ok, sí. Oye, y el mundo digital apoyando a la emprendedora, ahí, ahora sí, hace rato él te hacía una pregunta, pues, pensabas que era de redes sociales, ahora sí aquí Mm. podríamos tocar las redes sociales, igual apoyar, ahí podrías con tu experiencia, cómo, dónde quieren estar, la identidad, todos los propósitos, que el contenido que también sea de valor, porque también eso es importante y tu comunidad, no sé, toda tu experiencia que tienes en ese sentido, apoyándose en la parte digital. Pues mira, el mundo digital hoy en día es tan amplio y cada vez yo creo que va a ser más amplio porque al Sí. final, queramos o no, hay cosas que son físicas y que van a dejar de ser físicas porque cada vez está todo más automatizado y la forma de comunicarnos está cambiando mucho y la forma de llegar a las personas también está cambiando mucho. Y las redes sociales tienen un papel importante, queramos o no, y cada vez más. Lo que ocurre es que, claro, nosotros entramos en el mundo digital como personas del día a día y de repente vemos a mujeres, hombres también, pero en este caso que estamos hablando de la mujer, pues que están emprendiendo y decimos, ay, yo quiero eso, ¿verdad? Ujú. Pero yo quiero eso, pero yo tengo que saber cuál es mi esencia, quién soy yo, qué es lo que quiero, con qué nicho, qué tipo de emprendimiento quiero desarrollar en el mundo digital o si está combinado con la parte física, porque hay proyectos que son presenciales y digitales y hay proyectos que son nada más presenciales o nada más digitales, aunque yo siempre recomiendo que el proyecto local presencial se combine siempre con el digital porque va a ser mucho más potente Ujú. por muchísimos motivos, colaboraciones, que llegar a personas, internacionalizar tu negocio y muchas otras. Entonces, lo primero es identificar tu nicho. ¿Qué Ujú. tipo de personas tú vas a traer? Porque si tú eres una persona que estás compartiendo un contenido para mamás, tienes que atraer contenido para mamás, o sea, una solución para madres. Si tú estás ofreciendo soluciones para familias, tienes que dar contenido para familias. Si tú quieres dar soluciones para deportistas, tienes que dar soluciones para deportistas. O sea, tienes que identificar muy bien en concreto a qué nicho te identificas y qué valor le aportas. Entonces, detrás de todo es por qué voy a generar esa parte digital, ese área digital dentro de mi emprendimiento y qué propósito tengo yo ahí. Ujú. Porque toda la gente que me va a ver en redes sociales y se va a quedar dentro de formando parte de esa comunidad, va a ser porque vio algo que le llamó la atención, va a llegar ahí, pero luego se quedará por el contenido de valor que tenemos ahí dentro. ¿Qué es lo que estoy aportando? ¿Qué soluciones yo estoy dando a esa persona que llegó? Y se va a quedar por lo mismo, se va a fidelizar por lo mismo y va a querer tu servicio porque le estás ofreciendo de forma continua, le estás aportando algo de forma gratuita y luego ya te va a preguntar o tú le vas a provocar, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué valor aportas en ese sentido, no? Sí, y respecto a la esencia, ¿no? Versus personaje en la red, porque también eso se debe de cuidar. Hace un rato creo que lo mencionaste. O sea, tu esencia debes de cuidarla respecto al personaje que estás creando en la parte de la red, ¿no? Total. Ahí cómo recomiendas, porque pues sí, ha habido Sí. casos que luego te puedes perder ahí, ¿no?
muy fácil perderse ahí, porque normalmente lo hacemos a veces, muchas veces inspirándonos en alguien, pero nosotros no somos ese alguien y queremos ser como esa persona y hacer lo mismo que lo hace y de la misma manera, y no, nosotros tenemos nuestra esencia. Y es importantísimo entender que la persona que llega y se identifica es por lo que nosotros representamos. Pero al final, cuando le vamos a ofrecer nuestro servicio, nos va a conocer de alguna manera. Y si lo que se pensaba y lo que realmente somos no coincide, se va a extrañar y entonces no va a haber congruencia y vamos a poder perder un posible cliente. Y cómo nos sentimos nosotros en ese momento. Entonces, Sí. es importante en ese momento ser nosotros mismos y no preocuparnos de si le vamos a gustar a unos o a otros no, si vamos a tener más likes, más me gustas, más interacciones, más comentarios, más personas que comparten etcétera, todas las interacciones que pueda haber en las redes sociales, sino centrarnos en voy a aportar contenido de valor para este nicho que yo tengo identificado, qué propósito tengo y siendo yo mismo, yo misma, porque siendo yo misma hay un grupo de personas que se va a identificar y se va a quedar. Esas son las que se tienen que quedar, Ujú, no otras, ujú. no otras. Y estar tranquilos en ese sentido, ¿no? Es Es que, decir, congruencia. es que también el algoritmo luego nos puede hacer la jugada, ¿no? Sí, yo siempre ya hablo del algoritmo. Por ahí hay un podcast de algoritmos que grabé con un amigo, un doctor en ciencia computacional, pero también grabé otro de inteligencia artificial. Entonces hay que tener en cuenta el algoritmo, ¿no? Oye, Es tremendo. adaptación con el cambio tecnológico, ahí, ¿qué recomiendas? Pues a ver, el cambio, sobre todo tener el punto ese de, sabemos que hoy en día hay muchísimas redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Google, vale, pero tengo que saber dónde yo quiero estar, cómo se van a relacionar, tampoco saturarme porque tengo que hacer lo que me da, lo que puedo hacer, pero de forma, es mejor calidad que cantidad en ese sentido. Ujú, Y las redes sociales, si yo te digo que hace 7 años prácticamente, que no se hablaba de Instagram, y sin embargo ahora mismo es la red social que más está creciendo desde hace años. Entonces, hoy es Instagram, mañana será otra red social diferente que a lo mejor todavía ni a día de hoy existe. Entonces tenemos que entender que las redes sociales son continuo cambio y que esto va a ser así siempre. Va a ser así siempre, que las tecnologías están cambiando y que nos tenemos que adaptar, tenemos que aceptarlo y sobre todo entender que son formas de comunicar, es una forma de comunicar y llegar a otras personas, pero lo que decíamos al principio, que los valores y los principios no cambian y tú vas a estar ahí con tu propósito, tú vas a estar ahí con tu contenido de valor, tú vas a estar ahí con tu para qué, con esas soluciones que vas a ofrecer y la forma que es ese medio de comunicación, es esa red social, es lo único que va a cambiar, pero la esencia es siempre la misma. muy bien. Vamos cerrando ya, Isma, ya creo que ya nos llevamos un buen tiempo. Sí, Qué buena conversación. Hacemos una síntesis o conclusión para las emprendedoras. ¿Qué les recomiendas tú ya como para ir cerrando? Este, una síntesis para vale. ellas. Muy bien, pues así concretamente, yo diría como 3 puntos, que sería lo primero, si quieres emprender, si quieres o estás emprendiendo y quieres crear un punto de inflexión en tu emprendimiento, lo primero, trabaja en ti de forma constante, consistente y con tu propósito, porque al final si quieres tener éxito necesitas trabajar en ti y generar un cambio en ti para poder generar un cambio luego ahí fuera. El segundo punto sería empodérate, ten visión, confía en tu potencial. Es Ujú. decir, confía en eso que tú ya eres y potencialo y sácalo para empoderarte y desde ese punto es que van a suceder las cosas. Y lo tercero es sobre todo, si tú te ocupas en ayudar a suficiente gente, todo llegará. No te preocupes por si no llega, porque la constancia, la perseverancia, por ese propósito, por esa visión que tú tienes y ayudando a otras personas, todo lo que tú desees va a llegar. Causa y efecto, ¿no? Sí, Sí. totalmente. Le puedo agregar desde mi punto de vista la parte de formalidad, ¿no? Documentar, hacer un lienzo del negocio, un canvas, como se le llama, de definir tu propuesta de valor, a lo mejor ver tu segmento de clientes, tu forma de distribuir, cómo vas a llegar a ellos, tu flujo de ingresos, de costos. Eso es un poco ya más como la formalidad ya Sí, cuando ya vamos a los negocios, ¿no? La parte de las alianzas, los partners, los costos y otras variables también, o ya ir a hacer un plan de negocios, ¿no? Y documentar con un plan de negocios.
Eso sería lo interesante, aunque sea una micro, pequeña, mediana empresa, te puede ayudar en ese sentido, ¿no? Eh, ¿Qué estás haciendo, Inma? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Puedes compartirnos un poco? A ver, mi proyecto es sobre ayudar, lo que les decía al principio un poco, que es ayudar a las personas a que obtengan un bienestar, porque hoy en día lo que ocurre es que lo que decíamos antes un poco de la mascarilla, ¿no? Como nos dejamos para último lugar y nuestro estilo de vida, el mundo tan acelerado que llevamos, la falta también de muchas veces no solamente falta de conocimiento o sobreinformación, nos lleva a sentirnos no en nuestro mejor estado y esto luego se refleja a nivel estado físico y también anímico, por supuesto, y a nivel de rendimiento. Entonces yo lo que hago es que entreno a las personas para que aprendan a llevar un estilo de vida activo y saludable y aprendan a cómo luego esto se refleje no solamente en lo que decíamos a nivel físico, a nivel de bienestar, sino también a nivel anímico, emocional y aprendan a cómo hacerlo, a gestionar esos hábitos de forma independiente, de forma permanente, ¿no? Y, Entonces yo siempre como que me ocupo en entrenar en el bienestar. y eso se podría hacer un espacio también para hablar de ello. Claro ¿Habrá, que sí, habrá, encantada. Claro habrá que sí, por forma? supuesto. Podríamos hablar de eso, Seguro ¿no? que sí. En un momento. En algún momento habrá cuestión. Claro Muy que sí. bien, Inma. Pues cerramos este espacio, Inma. Me dio mucho gusto eh, que colaboraste en este podcast Conexión de Ideas. Saludos a todas las mujeres que te siguen en tu red. Espero ayude esta charla o esta conversación, toda la explicación, que ayude a muchas mujeres, que sería lo ideal, ¿no? Que igual y pues un granito de arena, ¿no? Ponemos siempre un granito de arena. Estas conversaciones siempre ayudan. No sé si quieres agregar algo más para ya cerrar. Bueno, pues nada, darte a ti las gracias por también poder colaborar contigo y hacer llegar esta, para mí, lo más importante de todo esto es esa información desde la experiencia a tantas mujeres que estoy segura que están escuchando y que van a tener ese punto de partida de que le va a hacer aquí clic. Y nada, espero que, bueno, desearte todo el éxito y gracias por supuesto, por contar conmigo para esto y para todo lo que pueda también colaborar en el futuro contigo. Claro que sí. Y Sí. nada, Gracias, Irma. Nos escuchan en Madrid y yo creo que en varios lugares de España. No sé, también estás sí. en algo de América, en América, ¿no? También me decías por ahí Pues andas. es que sí, bueno, de hecho, parte de Sudamérica, Centroamérica me siguen bastantes personas de habla hispana y porque claro, como yo estoy hablando en español pues, y las redes sociales son internacionales, eso es lo que ocurre. Sí. Así que sí, totalmente, para mí es todo internacional, no es algo local, sino internacional. Muy bien. Muchas gracias, Irma. Vaya, Gracias a todos que nos siguen en Conexión de Ideas. eh, este espacio creado para ustedes. Hablamos de gestión de negocios, hablamos de, como en este caso, de mujeres en el emprendimiento. Hablamos también de arte, creatividad, hablamos de finanzas personales y entre otros temas. Gracias a todos, nos vemos en la próxima. Gracias, Inma, cuídate. Hasta gracias. pronto. Hasta pronto.